La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM. Al igual que 450 millones de europeos, has votado en las elecciones que han determinado la dirección de la Unión por los próximos 5 años. ¿Te puede parecer algo complejo? Aquí estamos para abordar otro tema de interés para los jóvenes, el futuro laboral en la Unión. No perdamos más tiempo, esta es la Europa que te toca. Durante esta semana se han profundizado en los cargos electos y políticos de la Unión Europea con la nueva composición del Parlamento. ¿Pero qué hay detrás? Según la web oficial de la Unión Europea, las instituciones comunitarias tienen a más de 60.000 personas trabajando en ellas de los 27 Estados miembros de la Unión. Desde el trabajo o prácticas, muchos europeos se dirigen a Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y demás capitales para conocer y dar apoyo a las instituciones que sostienen el proyecto comunitario. Por ello, la Oficina Europea de Selecciones de Personal celebra oposiciones con el objetivo de seleccionar a los funcionarios que han de ocupar puestos permanentes y no permanentes. Con este organismo y demás parecidos, la Unión acepta candidatos de todas las trayectorias porque trabajar en ella implica interactuar y compartir con un grupo heterogéneo y multicultural. Esto se evidencia en el momento en que la mayoría de los puestos de la Unión Europea se requiera manejar 2 lenguas oficiales comunitarias. Como destaca la Unión, muchas de las instituciones permiten a los empleados abordar temas de impacto a la población, como el cambio climático, migración, seguridad y protección, comercio, comunicaciones móviles, entre otros más. En líneas generales, todos los aspectos comunitarios están al orden del día. Y algunas de las salidas laborales que se puede evidenciar desde trabajar en la Unión Europea son las de auditoría, comunicación, economía, estadística, administración pública europea, relaciones exteriores, finanzas, tecnologías de la información, lenguas, sea traducción o interpretación, y derecho, entre muchas más. Pero desde la Unión Europea no solo se aborda el trabajo comunitario, sino similar a Erasmus, existe intercambio de trabajadores dentro de la Unión. Con origen en 1994, The European Employment Services, o EURES, como dice sus siglas, es una red de cooperación europea de servicios de empleo con el fin de facilitar el libre movimiento de trabajadores en la Unión y en otros países. Según su sitio web, explica que la red siempre ha trabajado duro para asegurar que ciudadanos europeos puedan beneficiarse de las mismas oportunidades sin importar barreras lingüísticas, diferencias culturales, retos burocráticos, leyes laborales distintas y una falta de reconocimiento de certificados educativos en toda Europa. En resumen, un aspecto fundamental de los acuerdos comunitarios es la empleabilidad de sus ciudadanos, con el fin de mejorar el desarrollo económico. Tenemos en el estudio hoy a María Bravo, experta en oposiciones de la Unión Europea. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela. Yo quería preguntarte qué es The Power Oposiciones. Vale, pues a ver, el proyecto de las oposiciones dentro de The Power surge sobre todo de la necesidad de darle a nuestros opositores la formación que a nosotros nos gustaría que nos dieran, ¿no? Entonces, al empezar un poco el proyecto, vimos que existían muchísimas carencias en cuanto a la formación normal o la formación que se conoce a nivel nacional dentro de las oposiciones, y queríamos hacer, un poco fiel a la filosofía de Power, algo disruptivo en lo que es el proceso de enseñanza y, en este caso, de oposición, ¿no? Entonces, nos pusimos el objetivo de preparar oposiciones que se salieran un poquito del marco de estas oposiciones a nivel nacional y tal, y nos embarcamos en el proyecto de preparar las oposiciones de administradores de la Unión Europea. Entonces, son unas oposiciones bastante poco conocidas en la cultura española, digamos que no están tan arraigadas como igual están en Bruselas, en Luxemburgo, en Estrasburgo. Entonces, queríamos ofrecer a los opositores que quieren hacer esta oposición un lugar de referencia, básicamente. ¿Y qué requisitos debes tener para presentarte? Vale, en cuanto a los requisitos para presentarte administrador de la Unión Europea, siempre hablando en lo que es la oposición generalista, ¿no? Lo que se conoce como AD5, que es el primer nivel, por decirlo de alguna forma, simplemente os van a pedir una titulación universitaria,
tener nacionalidad de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea y no tener pues ningún antecedentes penales ni haber sido separado mediante expediente disciplinario de ningún cargo público, ¿vale? ¿Y qué funciones se desempeñan dentro de la oposición? Dentro de lo que es el puesto ya de la oposición, dentro de administradores de la Unión Europea, son bastante amplias. Al final son los funcionarios de más alto rango y es verdad que desarrollan funciones muy diferentes, como formulación de políticas, análisis, asesoramiento jurídico, creación y supervisión de programas, de proyectos, planes de acción, gestión de recursos dentro de su departamento. O sea, básicamente se dividen en lo que serían 3 verticales, que son la formulación y el desarrollo de políticas, la gestión de recursos y la ejecución operativa. Y luego, en función de la institución en la que vayan a trabajar, desarrollan más unas funciones u otras. ¿Y quiénes tienden a presentarse a estas oposiciones? ¿Jóvenes o personas con una carrera laboral ya establecida? Hay de todo. O sea, el abanico es súper amplio, desde gente que termina la carrera y tiene súper claro que quiere desarrollarse a nivel europeo, que pues dice, mira, yo quiero contribuir, ¿no?, a Europa y no tienen un techo, o gente que con 45 o 50 años dice, quiero darle un vuelco a mi vida, me voy a trabajar fuera. Entonces hay de todo. ¿Y cuáles son las pruebas a las que se tienen que enfrentar para entrar? Digamos que tienen 2 fases. En cuanto a la primera fase, tienen 4 pruebas, ¿vale? Se hacen todas el mismo día y todas se hacen de manera telemática, o sea que se pueden presentar desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Simplemente tendrían que instalarse un programa que le mandan desde la EPSO y tal para hacer el examen, pero harían las 4 de manera telemática el mismo día. Tienen una prueba de conocimientos generales de la Unión Europea, historia de la Unión Europea, política internacional, ordenamiento jurídico, y es un tipo test, ¿vale? También tienen lo que se llama written test, que es una prueba para medir la comunicación escrita. Si alguien se ha presentado alguna vez a estas oposiciones, le sonará más el case study, ¿vale? Es una prueba que, bueno, antes medía otro tipo de competencias, capacidad de síntesis, comunicación escrita, orientación a resultados, pero ahora ha cambiado y simplemente quieren que sepas escribir bien en tu idioma, básicamente. Que parece algo muy evidente, pero hay que trabajarlo. También tienen lo que sería la prueba de Digital Skills, que es la única prueba que tienen que realizar en inglés, es un tipo test sobre competencias digitales. Y por último tienen los razonamientos, que es la prueba por excelencia de la Unión Europea, la ponen prácticamente todos los procesos selectivos y son razonamientos verbales, numéricos y abstractos, ¿vale? O sea, como os decía antes, la única prueba en inglés, Digital Skills, el resto el candidato elige en qué idioma quiere hacer conocimientos generales, written test y los razonamientos. ¿Y puedes explicar un poco en qué consiste el case study del que os he hablado? El case study es que ahora mismo en lo que es la generalista ya está obsoleto, hasta que la EPSO diga lo contrario, ¿vale? Pero era básicamente un documento, era un ejercicio en el que al candidato le proporcionaban un documento unos 20 días antes del examen y el propio día del examen le hacían preguntas en cuanto a ese documento, ¿vale? Ahora mismo el written test es misma dinámica, pero sin ahondar en conocimiento. Solo van a medir que sepas expresarte bien, que si te piden un resumen, una disertación o un artículo de opinión, sepas hacerlo. ¿Y cuáles son las oposiciones más demandadas? En realidad las generalistas. O sea, dentro de lo que son administradores de la Unión Europea, las generalistas. Al final el único requisito que te piden es tener una titulación universitaria en cuanto a formación. No hablamos de una D6 a D7 en el que te van a pedir una titulación específica, cierta experiencia laboral. Entonces, sí. ¿Cuáles tienen más éxito a nivel laboral? Pues depende de lo que se considere como éxito. ¿En qué sentido? Digamos, más porcentaje de personas que hacen la oposición y llegan al cargo. Es que depende mucho del número de plazas. En realidad no hay nada preestablecido. O sea, ten en cuenta que esa primera fase es relativamente sencilla pasarla. Al final son oposiciones muy competenciales, no es como cuando te presentas a las oposiciones de juez, que te tienes que tirar 1000 horas estudiando un temario muy denso. Entonces, bueno, dependiendo también de la necesidad que tengan las diferentes instituciones de coger gente nueva, ¿vale? ¿Y cuáles son las oposiciones más transversales, digamos? Como más, quizás que aborden más temas a la vez. Yo te diría que quizá las generalistas, al final como transversal, más transversal que la de 5 en el que te van a coger cualquier perfil, te diría que no hay nada. O sea, no estamos hablando de algo específico de macroeconomía, energía nuclear. ¿Y cuáles son las instituciones de la Unión Europea, digamos, que son más receptivas a aceptar estas oposiciones?
todas. O sea, todas las instituciones, desde el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia, todas abren plazas. Al final también hay un poco ese relevo generacional, ¿no? O sea, gente que va entrando, saliendo, gente que va creciendo y necesitas cubrir esos puestos. ¿Y cuáles dirías que es la clave del éxito para superar las oposiciones? Yo creo que al final son unas oposiciones bastante cambiantes, o sea, la EPSO va comunicando todas las modificaciones o todas las novedades que hay con respecto a la oposición, entonces creo que es súper importante estar informado de todos estos cambios. Al final, si tú te fijas en las oposiciones, las últimas, ¿no?, de 2019 que se hicieron en cuanto a la parte de generalista, tienen una serie de pruebas completamente diferentes. La única que se mantiene es la parte de razonamiento. Entonces, si tú no estás al tanto y no tienes una persona de referencia que a ti te ayude, que te diga, oye, pues esto ha cambiado, lo tienes que preparar de esta manera, para mí es muy difícil estar al tanto. O sea, la EPSO en ese sentido es un poco opaca, ¿no? Y hay mucha variación, entonces creo que lo importante es tener a alguien que te lleve de la mano. De hecho, o sea, The Power muestra esa figura del coach, ¿no? Porque detectamos que era algo que marcaba la diferencia. Más que nada para que el opositor simplemente se dedique a seguir los pasos que le dice el coach y garantizarle que el día del examen llegue con la mejor formación posible. ¿Y en qué punto se encuentran las oposiciones ahora mismo? Ahora mismo hace que no se convocan estas de generalistas de las que estamos hablando desde 2019 por varios motivos. COVID, pospandemia, problemas informáticos que hubo, por esto que os digo de que lo quieren hacer ahora todo telemático. Entonces es verdad que se han ido dilatando muchísimo en el tiempo, pero ya por fin la EPSO mostró su interés en querer sacarla a la segunda mitad de 2024, dijeron en principio, pero han ido concretando en que quieren dejar pues todos los cabos atados y tal para finales de septiembre. Entonces muy probablemente después de septiembre salga la convocatoria, por lo que el examen luego se dilatará un poquito. Así que ahora pues bueno, es un buen punto, por lo que os decía, de que es una oposición muy competencial, para empezar a trabajar en ella. ¿Y afecta algo la política a las oposiciones? Digamos, el cambio de gobernantes. Claro, o sea, al final la previsión era, pues eso, segunda mitad de 2024, con el tema de las elecciones al Parlamento y tal, es como que todo se congela un poco. Primero tienen que resolver pues todo lo relacionado con las elecciones, y de ahí viene también el hacerlo a partir de septiembre, ¿no? Cuando ya todo esté un poquito más asentado, empezar a trabajar en otras cosas pendientes. Y viendo los resultados de las elecciones, ¿crees que habrá algún cambio en particular en la manera en la que funcionan estas oposiciones? Yo diría que no. Al final son oposiciones que, en cuanto a la forma de salir, en cuanto a la forma de desarrollarse, han sido siempre iguales. Entonces no creo que un cambio electoral pueda afectar a la oposición. ¿Y se busca ampliar a más salidas laborales las oposiciones? ¿En qué sentido? Pues a partir de las generalistas, quizás oposiciones más centradas en ámbitos concretos. Sí. O sea, eso lo tenemos en el radar. Al final también ya no formar solo, sino orientar, ¿no? Nosotros en The Power nos gusta conocer al alumno y saber un poco qué recorrido tiene, y en función de eso no solo acotarle a la AD5, sino que se puede subir un poquito más y ampliar sus posibilidades de trabajar en la Unión Europea, pues desde agentes contractuales, agentes temporales, becas incluso. Sí. ¿Y qué diferencias tienen estas oposiciones con la red de EURES y otras redes de la Unión Europea? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de cómo se manejan quizás las oposiciones, los puestos a los que se aspiran. A ver, al final tú vas a desarrollar unas funciones como muy concretas, ¿no?, de administrador. O sea, están muy acotados. De hecho, en la convocatoria se recoge muy detalladamente qué tipo de funciones vas a desarrollar. Entonces yo creo que en ese sentido, dentro de cada institución no se mezcla. Y para trabajar en la Unión Europea, ¿tienes que ser bilingüe? ¿Hay un nivel necesario? A ver, te van a exigir siempre que tengas o sea, que seas nativo en cualquiera de los idiomas que se hable dentro de la Unión Europea, y luego que tengas un mínimo de B2 en otro idioma. Normalmente el inglés, al final tu trabajo diario va a ser en inglés o en francés, ¿no? Entonces, bueno, no se exige que tú acredites una titulación, pero es que indirectamente te lo van a acabar pidiendo. Entonces, ¿y cuál crees que es el futuro de la Unión Europea laboralmente? ¿para las oposiciones? Sí. Yo creo que al final, en cuanto a nivel nacional, ¿no?, estas oposiciones también se están conociendo bastante. Creo que cada vez va a haber más interés en cubrir puestos
desde gente que se presente aquí en España a esas oposiciones. Entonces, bueno, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, se vayan conociendo, creo que a nivel nacional nos va a venir bastante bien tener representantes, ¿no? Tener gente que quiera trabajar dentro de la Unión Europea y, bueno, pues ojalá que las plazas sigan aumentando, tanto a nivel generalista como a nivel de especialidades y pues podamos tener a mucha gente trabajando ahí. Y en cuanto a las oposiciones, ¿se puede dar el salto a la representación como eurodiputado? Son vertientes completamente diferentes. Al final a ti no te ponen ningún techo. Me refiero, tú entras como administrador de la Unión Europea y en ese sentido sí que puede ser algo como muy parecido a una entidad privada, ¿no? O sea, ya es dependiendo del camino que tú te quieras abrir. Puedes seguir creciendo hasta el nivel más alto de administrador de la Unión Europea o puedes tomar otro derrotero. No hay techo. Lo bueno de la Unión Europea es que no hay techo. ¿Y qué dirías para motivar a la gente a presentarse a las oposiciones? Pues yo diría que si son gente que tienen ambición, ¿no? Que les gustan los retos, que quieren realmente conseguir algún cambio desde dentro, ¿no? Porque es desde donde se hacen las cosas. Que empiecen, que se informen sobre la oposición, sobre el tipo de trabajo que es, que miren información hasta dónde se puede llegar y sobre todo que es una oposición muy bonita a la hora de prepararla y el trabajo bastante gratificante, entonces que se informen y que lo intenten. ¿Y cuál es el tiempo promedio que se tarda en aprobar la oposición, más o menos? Es que en realidad depende más de cuándo sale la convocatoria que del tiempo que tú tardas en prepararte la oposición. Lo que os digo, son oposiciones muy competenciales, es verdad que se pueden compaginar bastante bien con un trabajo, con vida familiar y tal. Entonces, bueno, yo te diría que probablemente teniendo disponibilidad, 6-7 meses puedes prepararte todo lo que es la formación y luego, evidentemente, hay que ahondar, que profundizar y eso no te garantiza nada. ¿Y la regulación laboral de las oposiciones depende solo de la Unión Europea o de otros países también que participan? De la Unión Europea. Y, por ejemplo, un ciudadano británico, ¿podría presentarse a las oposiciones o es solo para ciudadanos europeos? Habría que ver cuándo obtuvo la titulación. O sea, si tuvo la titulación previa al Brexit y tal, habría que verlo. Eso normalmente se recoge en la convocatoria. Y, bueno, estas oposiciones, ¿por qué dirías que son claves para ayudar a la población a mejorar en su...? A ver, al final yo creo que un poco por lo que os comentaba antes, ¿no? Son... o sea, es un tipo de trabajo que no tiene techo, ¿no? Creo que quizá a nivel nacional se queda un poquito corto lo que un funcionario de la Unión Europea, o sea, un funcionario nacional, perdón, puede hacer. Entonces esto es como dar un salto más, ¿no? Es como un giro de tuerca. ¿Y crees que están marcadas por la política, las oposiciones? Probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en nuestros micrófonos. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Esto ha sido todo por el momento. Recuerden que pueden escuchar en Spotify La Europa que te toca y en la página web de ucm.es/Inforradio y en el canal de YouTube de Inforradio UCM y de Equipo Europa. Un saludo de Jesús Galvez, Alexandra Gamboa y Luis Llano en la técnica y de nuestra invitada hoy, María Bravo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y de quienes les hablan, Humberto Espurúa y Ángela Lavesa. Esto ha sido todo por La Europa que te toca. La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM.